Hola gente linda, soy Shibón. Hoy es 2 de octubre de 2019, son 51 años del 68, no se olvida. Am, el video de hoy es básicamente sobre infancias trans y me pareció que era muy importante porque de nuevo hay por ahí una serie de miedos circulando en redes sociales, en muchos lados, muchas preguntas sobre qué onda con las infancias trans. A ver, empiezo el video, lo voy a estructurar en tres partes, mencionando muy rápidamente los miedos que hay, mencionando el estado del arte, de cómo está la cosa con la infancia trans hoy en Ciudad de México y explicando a dónde queremos avanzar y por qué. Hoy por hoy vemos desde preguntas que yo creo que son legítimas de personas que se preguntan cosas como ¿puede un niño o una niña saber cuál es su identidad de género antes de la mayoría de edad? Hay gente que por ahí dice, oigan, pero es que el cerebro no termina de madurar hasta no sé qué momento. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que tenemos de hecho una persona suficientemente madura como para tomar una decisión tan grande, ¿no? Esta yo creo que es la preocupación que tienen, digamos, el 90% de las personas, que son personas que se preocupan por si los niños son sujetos con la capacidad de decidir y de expresar y de comprender lo que implica ser una persona trans, ¿no? Este es quizás la preocupación más extendida. Hay preocupaciones que tienen que ver con cuestiones de salud, de cuáles son los efectos que tienen sobre las infancias y adolescencias eh, los procesos de acompañamiento en una transición temprana. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel médico? ¿Es algo saludable? No solo a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico. Este es, digamos, el segundo tipo de preguntas, ¿no? El primer tipo de preguntas son preguntas sobre la competencia de los niños. La segunda tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la salud. Si es saludable o no hacer esto, eh, fisiológica y psicológicamente. Está, por supuesto, un tercer tipo de preguntas que yo creo que ya empiezan a caer en el pánico moral, que son las preguntas de gente que dice, oigan, pero ¿no será que estamos viendo la restauración compulsiva de la heterosexualidad? Es decir, donde los niños de género no conforme, o lo que en inglés le llaman gender non-conforming childhoods, o sea, infancias, básicamente van a ser transexualizadas para restaurar la heterosexualidad, ¿no? O sea, si hay un niño afeminado, este niño va a ser convertido en una niña; si hay una niña marimacha, va a ser convertido en un niño. Y esta es una preocupación que también circula por ahí, por supuesto. Está, por supuesto, una serie de comentarios generales que no se dirigen solamente a infancias, que se dirigen a toda la población trans, que tienen que ver con si la noción de identidad de género tiene sentido, o si la noción de las personas trans es una cosa que de alguna manera reifica los roles de género y que entonces es regresiva, ¿no? Estas dos cosas últimas yo ya las he discutido muchísimo aquí, hoy las tocaré muy rápidamente, pero bueno, yo diría que a nivel general estas son las preguntas que tiene casi toda persona, ¿no? O sea, son sujetos competentes, qué onda con la cuestión de la salud, hay una heterosexualidad compulsiva y qué onda con cosas como la identidad de género y la relación entre identidad de género y roles de género. Ahora, esas preguntas voy a tratar de irlas respondiendo, nada más que antes de eso quiero decir cómo está hoy la situación en México. Como saben, México ha tenido dos momentos importantes. Uno fue en la década anterior, cuando por primera vez en este país se permitió el cambio de identidad de género, el reconocimiento, digamos, del nombre elegido y del género con el que una se identifica. Esto primero se logró hace ya básicamente 10, 11 años a través de un juicio. Una persona trans adulta tenía la posibilidad de hacerlo. También, hasta donde entiendo, un menor de edad tenía la posibilidad de hacerlo yendo a un juzgado, y lo que tenías que mostrar era que tenías el aval de dos peritos. O sea, había un proceso, digamos, de diagnóstico que era muy agresivo, ¿no? Si alguien está preguntándose más o menos cómo era esto, vea la película de Transamérica, que a pesar de que está hecha en Estados Unidos, un poco describe cómo eran los procesos hace unos 20 años de acompañamiento a la gente trans, ¿no? La gente que vio Transamérica recordará que la psiquiatra que lleva a esta morra trans se le hace muy fácil decirle, pues no te voy a dar permiso
hasta que vayas y hables con tu hijo y te reconcilies con él, ¿no? Lo cual claramente es una invasión brutal a la autonomía del personaje, y en ese momento realmente no nos saltaba tanto como ahora, ¿no? Ahora, por supuesto, esta película nos resultaría mucho más repugnante. Yo me acuerdo cuando la vi hace pues ya casi 20 años, me movió muchas cosas, ¿no? Pero bueno, los procesos, digamos, implicaban que uno, que era un juicio que podías de hecho perder, podían el juez decir simplemente no ha acreditado usted eh, que usted en efecto es lo que dice ser, y perdías dinero porque tienes que contratar abogados, tienes que contratar peritos. Los mecanismos eran brutales porque estaba la famosa prueba de la vida real, donde tenías que demostrar que estabas viviendo como una persona trans durante un año, bueno, una persona de hecho del otro género o del género identificado. Y esto normalmente requería una serie de exigencias de parte de los psiquiatras que acompañaban a tener una expresión de género ultra ortodoxa, ¿no? Por eso les digo, vean cómo es Transamérica, y la expresión de género que ella tiene es como si fuera una republicana de Nashville, ultramontana, o peor, ¿no? De Kentucky, o no sé, ¿no? Pero bueno, eventualmente en Ciudad de México las cosas cambiaron. Ya hace 5 años una cosa que pasó es que ya no ocurre a través de un juicio, ahora ocurre a través de un trámite administrativo. Dicho sea de paso, en ese punto la legislación mexicana para adultos probablemente sea de las mejores. Y no lo digo yo, lo digo en función de ahora que estuve en Uruguay y en Argentina. Justo una de las discusiones que veía, por supuesto, es que hay lugares donde se te permite hacer un cambio, pero no se te permite hacer un número infinito de cambios. En México, de hecho, lo que pasa es que tú puedes ir al registro civil ahora siendo mayor de edad y no te van a pedir nada. No te van a pedir que acredites nada, no tienes que tener ninguna expresión de género, no tienes que llegar con el aval de ningún médico, nada de nada de nada. Tú de hecho puedes llegar como se te dé la gana y simplemente hacer el cambio. El cambio además lo puedes hacer cuantas veces quieras. Y de hecho lo que me comentaban, por ejemplo, amigas y colegas en Uruguay y en Argentina, es que eso les parecía muy bueno, porque una de las cosas que llega a pasar, por ejemplo, es que hay países allá, por ejemplo en Argentina, me contaban que el primer cambio es muy fácil, pero si tienes deseo de hacer otro cambio, eso se tiene que judicializar. En Uruguay lo que me decían es que había un periodo de espera. Digo, no tengo en mente las legislaciones, no las tengo, digamos, tan claras, pero recuerdo que me hacían esos comentarios, ¿no? En ese sentido, para adultos, la legislación que tenemos en México sí es muy buena, porque implica que tú puedes identificarte con un género sin que eso implique que tengas que tener una expresión de género ultra ortodoxa. Y eso es algo que le ha dado lugar a, por ejemplo, mujeres trans masculinas, mujeres trans que no llevan hormonas, mujeres trans pues que no usan ninguna suerte de tecnología neumoral o quirúrgica, que les gusta usar la ropa que usaban antes, y lo mismo pasa con chicos trans. Por supuesto tenemos la deuda con las personas no binarias, eso sigue estando de alguna manera como una deuda, porque no hay un lugar jurídico, ¿no?, al que puedas moverte, ¿no? Y eso, digamos, sí es un logro, porque justamente esto implica que tú te puedes identificar con un género, y que ese proceso de identificación, legalmente hablando, ya no te pide compulsivamente reificar ningún rol de género, ni tampoco una expresión de género. Y eso es un logro en la legislación mexicana. Y eso hay que dejarlo bien, bien, bien claro. Y además es despatologizante, no tienes que decir que tienes una enfermedad mental, no tienes que decir nada de eso, no se te pide que acredites la narrativa del cuerpo equivocado, tampoco hay una pretensión de natalidad. De hecho, esto es muy importante, tú puedes cambiar el número de veces que quieras, lo que da lugar a, de alguna manera tácitamente, al reconocimiento de que puede haber personas con historias de vida muy dúctiles, muy plásticas, donde sus vivencias vayan cambiando. Eso puede pasar, es una cosa que desde los transfeminismos se ha defendido, la idea de luchar en contra de un discurso biologicista, de un discurso natalista, de este discurso del cigoto trans, como yo lo he bautizado, de este discurso de la transnatalidad, que supone que naces así, así te quedarás para siempre.
la legislación mexicana para adultos no te obliga a tener una historia de vida, digamos, atravesada por el discurso transnatalista, ¿no? Lo cual es algo muy bueno y hay que decirlo, ¿no? Entonces, el problema, por supuesto, es las infancias y las adolescencias. Hace 5 años, cuando se dio ese cambio, no se dio el cambio para las infancias y las adolescencias, precisamente por la pregunta de la competencia. Se llegó a la conclusión de que no eran sujetos capaces de decidir y que entonces tenía que venir, por supuesto, con un proceso de acompañamiento, con el aval de los padres, con un juicio que es caro, donde tenía que haber un diagnóstico, que tenía que ser patologizante, que tenía que haber prueba de vida real, que tenían que acreditar básicamente medio año viviendo con el género con el que se identifican. Entonces, lo que pasó en el caso de México es que tenemos una deuda pendiente con las infancias, ¿no? Entonces, bueno, este video, ¿cómo lo empecé? Empecé diciendo básicamente cuáles son las preguntas, los miedos, los cuestionamientos. Luego les dije cuál es el estado del arte, que básicamente es que hace 11 años se logró que fuera por juicio para todos. Hace 5 años se logró que para los adultos fuera un procedimiento administrativo gratuito, un procedimiento administrativo no patologizante, un procedimiento administrativo que puedes hacerlo un número infinito de veces, que no te demanda ninguna expresión de género ni ningún rol de género, no te demanda nada de eso, y que tenemos esa deuda pendiente con las infancias. Ahora entro, digamos, a la parte final de este video, pero sí quiero recalcar algo. Las infancias ya tienen en esta ciudad el derecho a cambiar su nombre y su identidad de género. Eso ya se ganó. Que nos quede muy claro que eso ya se ganó. No estamos peleando por ese derecho ya está ganado. Dada la constitución de esta ciudad y dada la constitución de este país, la progresividad de los derechos implica que ese derecho no se puede perder. Ese no se puede perder. Quienes quieren quitarlo no solo están atentando contra el derecho de las infancias trans, sino están atentando contra toda una estructura de pensar el derecho, que es la progresividad de los derechos. Ahora sí que, de hecho, si eso pasara, sería grave no solo para infancias y adolescencias trans, sería grave para todas las personas de este país. Porque si echan abajo la progresividad, no solo la pueden echar abajo para los derechos de infancias y adolescencias, la pueden echar abajo para los derechos de todo el mundo. Entonces, la progresividad implica que es muy difícil que un derecho se echara atrás. Y si pasara, quiere decir que estamos en una situación muy, muy, muy mala. Pero bueno, ese derecho ya está. No estamos peleando ese derecho ya se ganó. Estamos peleando por combatir precisamente el etarismo, es decir, que hay un trato discriminatorio a los niños, a las niñas, a las infancias, a las adolescencias, que vulnera, por ejemplo, los derechos constitucionales de las infancias. Esos ya están. Los derechos de los niños, de las niñas, aseguran que tienen derecho a la identidad y que además sus derechos están por encima de los derechos de sus padres. Eso también hay que decirlo. Dado eso y lo que se llama el principio pro persona, desde el derecho se ha argumentado que México, como ha firmado precisamente acuerdos de derecho internacional y por sus propias leyes, está incurriendo en una práctica discriminatoria. Y esa práctica discriminatoria tendría que quitarse, precisamente porque se da un tratamiento discriminatorio a los menores de edad. Hay gente que podría decir sí, pero en mis dudas, ¿dónde quedaron? Y un poco es lo que quiero ir contestando. A ver, lo que queremos hoy es que las infancias, así como las personas adultas, pudieran acceder a una nueva acta de nacimiento con su nombre y con su identidad de género, sin necesidad de que fuera un juicio, sin necesidad de que hubiera un aval médico, sin necesidad de que hubiera una prueba de la vida real, y que viniera solamente con el aval de la madre o del padre, y subrayo, o del padre, o de la persona que lleve a cabo la tutoría legal del menor de edad. Estamos básicamente en ese sentido diciendo que se homologue el procedimiento de trámite administrativo también a las infancias, que también puedan acceder a eso.
¿Por qué nos parece que esto sería bueno? De entrada, precisamente porque implicaría que no habría un costo, implicaría que no habría una patologización, que no tendríamos que decir que estos niños están enfermos, implicaría que no tendríamos que someterlos, por supuesto, a algo tan invasivo como puede ser un acompañamiento médico patologizante que te va a hacer un diagnóstico de disforia, pero además implicaría, por supuesto, la posibilidad de que tengamos infancias y adolescencias trans, eh, que no se van a corresponder con expresiones de género hegemónicas. O sea, tú puedes, y de hecho hay niñas trans marimachas. Hay niñas trans que les gusta jugar fútbol. Hay niñas trans que les gustan jugar videojuegos, jugar carritos, y son niñas trans. Hay niños trans que les va a gustar maquillarse. ¿Por qué? Porque lo vemos. Hay hombres y mujeres trans que tienen expresiones no hegemónicas en ese sentido. Que no se nos olvide, es muy importante decir esto. Oigan, más o menos el 40% de las mujeres trans, por ejemplo, se identifican no solo como mujeres trans, sino como mujeres trans lesbianas. Y hay un montón de mujeres trans que no se maquillan, que no usan tacones, que no usan falda, que no les interesa, que su construcción no pasa por ahí. Lo mismo pasa con las infancias y adolescencias. Esto lo digo para echar abajo el último punto, el que está diciendo que de nuevo lo trans implica la heterosexualización compulsiva. Esto no es cierto. El que alguien sea trans no asegura que sea heterosexual. El 40% de las morras trans de hecho son lesbianas y un ejército de hombres trans son pansexuales. De hecho, por ejemplo, en Jauría Trans, allí estábamos haciendo un ejercicio de colocarnos dentro de un mapa de interseccionalidades del sujeto trans y era sorprendente. La inmensa mayoría de personas que participaron en el ejercicio salían colocándose a sí mismas dentro de la pansexualidad o la bisexualidad. Heterosexuales había, pero eran menos. Gays y lesbianas había, pero eran menos. La inmensa mayoría tenían un abanico de opciones mucho más rico, ¿no? Entonces esto es empíricamente falso. De nuevo, el que la práctica médica históricamente haya obligado a las personas trans a abrazar expresiones de género hegemónicas es una cosa que habría que criticarle a la medicina, no a las personas trans. Hoy las propias personas trans tenemos expresiones de género muy diversas. Una reforma a la ley que hiciera posible que las infancias y adolescencias accedieran a su identidad sin que se les condicione a nada, estaría, por supuesto, asegurando no solo que puedes tener infancias y adolescencias trans, digamos, con expresiones más o menos ortodoxas, pero que también vas a tener infancias y adolescencias trans con expresiones de género no ortodoxas. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Las personas trans no tienen solo una expresión de género. Tampoco es cierto que implique la reificación de los roles de género. No es cierto. También esto queda refutado empíricamente. Hay un montón de morras trans que no se maquillan, como yo comprenderé. Hay un montón de morras trans que no usan zapatos de tacón, que no usan faldas, como yo comprenderé y como comprenderán un chingo de morras. No pasa tampoco porque de repente alguien diga, me encanta lavar los trastes, me encanta barrer, ay, soy mujer. No pasa por ahí, por favor. No digamos eso, es empíricamente falso. Las personas trans tenemos agendas abolicionistas de los roles de género, y lo he dicho hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque los roles de género nos oprimen. En el caso de las morras trans, porque claro, en los roles tradicionales o eres madre o eres objeto sexual. Como no vamos a ser madres, por obvias razones, terminamos de objetos sexuales. Entonces, los transfeminismos también tienen agendas abolicionistas sobre roles de género. Hay muchas mujeres trans, por ejemplo, que se dedican a la programación, que se dedican a los videojuegos, que se dedican a cuestiones de alta tecnología. Son disciplinas u oficios altamente masculinizados. Entonces es falso eso, ¿no? Ahora, está por supuesto la cuestión, y con esto lo que quiero mostrar es que es falso que aquí hay una heterosexualización, es falso que hay una reificación de roles de género, es falso que hay una imposición de ciertas expresiones. Esto está empíricamente falseado.
Y si vemos lo que pasa en países donde hay acceso a la identidad desde maneras tempranas, como pasa en Argentina, lo que vamos a ver es que no es cierto que haya hordas de papás que estén transexualizando a sus hijos porque quieren hijos heterosexuales. Eso no pasa. Empíricamente no pasa. Allí donde ese cambio en la ley ya se dio, esto no pasa. Es un pánico moral. Con esto lo que querría yo echar abajo son las preocupaciones de aquellos que dicen que se va a heterosexualizar, las preocupaciones que dicen que hay una expresión de género compulsiva o que hay una reificación de los roles de género. Esto no pasa. Ahora hay gente que por ahí ha dicho, es que claro, hay sociedades en el mundo, como una en Asia, que es Irán, que acepta mucho más, por ejemplo, a personas trans que personas LGB. Ojo, esto está de la chingada. Y o sea, ningún activismo transfeminista diría, ay, qué bueno. Ahora, no solo pasa en Irán. Ahora, hace unas semanas que fui a Santa Bárbara, a la Universidad de California en Santa Bárbara, una investigadora de India, cuyo nombre es Anjali, su apellido ahorita no me acuerdo cuál es, pero que fue muy amiga de Sada Mahmood, me contaba que en efecto, que en algunas partes de India, por ejemplo, la gente considera mucho más natural a las personas trans que a las personas LGB. Y decía, ahí las personas LGB son miradas con sorpresa. Pero por supuesto de aquí no se tenía que seguir un temor donde nos llevara a las personas trans y a las personas LGB a pelearnos. Esto lo que está demostrando es una cosa que hay que tener muy claro. Nuestras intuiciones acerca de cuáles son las identidades más naturales son históricamente contingentes y están situadas. Y en efecto hay sociedades donde está ultra naturalizada la heterosexualidad, que son prácticamente todas, y hay sociedades donde está más naturalizado lo LGB, como México, donde la gente ya empezó a naturalizar lo LGB, y es pues así nacen, así son, ya está naturalizado. Pero hay otras partes del mundo donde no, donde el proceso de naturalización se dio de otra manera y donde las primeras identidades que se naturalizaron fueron algunas identidades trans, no todas las identidades trans, porque por supuesto las personas binarias no caben allí. Esto lo que nos tiene que mostrar es que tendríamos que luchar y ser sumamente escépticas y escépticos contra los discursos de naturalización y contra todo este discurso de las personas trans en realidad son personas gays que no se asumen a sí mismas o personas lesbianas que no se asumen a sí mismas. Porque así como se dice eso desde México, que es un país que tiene más naturalizadas a las identidades LGB, lo mismo podrían decir en sociedades que tienen más naturalizadas a las identidades trans. Usted es una mujer que no se asume, usted es un hombre que no se asume, usted es una mujer trans que no se asume, usted es un hombre trans que no se asume. La lucha tiene que ser, por supuesto, en contra de los discursos de naturalización, reconocer que las identidades son históricamente contingentes, que son cambiantes, que las posiciones identitarias que reconocen las sociedades han cambiado. Por eso te vas a Oaxaca y están las mushes, te vas a Estados Unidos y Canadá y están los dos espíritus. O sea, estas cosas cambian. Te vas al Pacífico Sur y están las falafine y fafafine. Esto cambia. Es históricamente contingente. Quienes creen que las personas trans son personas lesbianas o gays que no se asumen, que no se aceptan, están cayendo en dos equívocos. El primero, por supuesto, es que hay personas trans gays y personas trans lesbianas. Hay mujeres trans lesbianas y no es que sean hombres heterosexuales que no se asumen. Y hay hombres trans gays y no es que sean mujeres heterosexuales que no se asumen. No va por allí. Ese es un equívoco que de nuevo borra la complejidad de orientaciones de las personas trans. Pero está por supuesto el otro error. Quienes dicen eso están suponiendo identidades más o menos naturalizadas y no se dan cuenta que están abrevando en eso del heterosexismo. Incluso si lo dice un chico gay o una mujer lesbiana, si alguien dice que las identidades LGB son naturales, pero las identidades trans son artificiales, está cayendo en heterosexismo, porque en efecto está cayendo en una práctica de chauvinismo identitario, donde algunas identidades más aceptadas se colocan a sí mismas en la posición de ser naturales y borran su propia construcción histórica.
Quienes dicen que las personas trans están borrando a personas LGB, lo que están haciendo es presuponer que se nacería siendo LGB y sería cooptado o cooptada hacia una identidad trans. Esto es naturalización y esto es falso. Esto está refutado en estudios históricos del género, está refutado en los feminismos, está refutado en sociología, en psicología social, está refutado en antropología. Entonces, no nos compremos ese discurso. Precisamente una de las cosas que nos permitiría una reforma con estas infancias, por supuesto, es que tuviéramos no solo niños y niñas que acceden a su identidad, sino que lo hagan de una manera libre, en una situación de exploración, donde puedan incluso explorar una identidad. Por supuesto, esto requiere que se haga en ambientes seguros, para que después de eso la gente pudiera decir, ¿sabes qué? Pues no me encontré aquí, deseo explorar y regresar. Fin. Pero bueno, cosas que tienen que ver con salud, lo hemos dicho hasta el cansancio. Una reforma así sería buenísima porque uno, no te exige ninguna clase de terapia, no te exige ninguna intervención quirúrgica, no te exige acompañamiento psicológico, no te exigiría nada. Es decir, tú podrías tener tus papeles, tú podrías tener tus documentos y vivir como eliges sin necesidad de que haya ninguna intervención médica. Eso sería bueno. Ahora, si decides hacer un acompañamiento médico, entendamos cómo funcionan. No le das hormonas a menores de 11 o 12 años. Le das retardadores hormonales a alguien que tiene de 11 a 12 a 15 y 16. Y son reversibles. En efecto, hay efectos pasajeros sobre los huesos, pero son pasajeros. Ahora, la ventaja de la reforma que permitiría, por ejemplo, tener identidades de género elegidas sin la patologización es que ni siquiera tendrías que pasar por allí. Y ahora, en términos de salud psicológica, oigan, ahí sí tenemos cualquier cantidad de estudios que nos están diciendo que los niños, las niñas, los adolescentes, les adolescentes trans que tienen acceso a su identidad y que se les respeta, tienen menores probabilidades de suicidio. ¿Qué requieren las infancias y adolescencias trans? Espacio, tiempo, acompañamiento e información. No estamos exigiéndoles ni imponiéndoles nada. Espacio para autoconocerse, tiempo para autoconocerse, información para decidir ellos mismos y un ambiente afectuoso. ¿Por qué? Porque se está defendiendo la idea de una autonomía progresiva donde la persona se explore y se posicione ella misma. No se trata de que los activismos adultos, no se trata de que los médicos, el Estado, el Registro Civil o George Soros impongan una chingada. ¿Por qué nos parece tan importante la autonomía progresiva? Porque solamente la primera persona sabe, es autoridad epistémica de la primera persona. No solo pasa con la identidad de género, pasa con la orientación sexual. ¿Cómo sabe usted que le gustan los hombres, las mujeres, nada o ambos? ¿Por qué? No porque usted se ponga a revisarse los genitales o su historia de con quién se acostó. Lo sabe a través de la introspección, a través de un análisis del deseo. Y resulta que la mejor manera de saber quién le gusta a alguien es preguntándole. Autonomía epistemológica de la primera persona. Lo mismo pasa con la identidad de género. Resulta que tú puedes buscar en todas las partes biológicas del cuerpo y ahí no te va a contestar dónde se posiciona una persona. Eso depende del número de posiciones ocupables en su sociedad y de su proceso de ensamblaje como sujeto. Lo que estamos haciendo, por supuesto, es abrirle la puerta a los niños para que ejerzan su autonomía. Y bueno, este video ya duró un chingo, pero lo digo porque es un tema recurrente que viene una y otra vez, y espero que dentro de todo mi desmadre algunas dudas se hayan resuelto, ¿no? La duda de son sujetos competentes, justamente es un modelo que presupone autonomía progresiva, es un modelo que está construido precisamente para dar tiempo a los niños, niñas, niñes, para que les demos información y la decisión la tomen ellos. Se maximiza el tiempo y se minimiza la intervención, la medicalización y lo compulsivo. Sería buenísima esta cosa porque no tiene ninguna exigencia de intervención quirúrgica ni nada, entonces no hay riesgos a la salud, hay de hecho ventajas psicológicas y de todo lo demás. Ya hablé un chingo, nos vemos en una semana, bye bye.